Continuamos nuestro estudio de las analogías que el apóstol Pablo usó en sus epístolas para enseñarnos verdades espirituales e importantes. En esta lección veremos que el creyente es como soldado, agricultor y constructor. Empezamos con el soldado. Leemos en 2 Timoteo el capítulo 2 y los versos 3 y 4. 2 Timoteo el capítulo 2 y los versos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta analogía tal vez no es tan atractivo como la analogía de la novia, pero puede ser una ilustración más expresiva y detallada de la vida del creyente en esta vida. Hay muchas características y responsabilidades de un soldado que son como las de un creyente fiel. En estos versículos vemos la perseverancia y disciplina de un soldado. Pienso en los muchos soldados de las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial que soportaron condiciones indescriptibles para conseguir grandes victorias. Aguantaron los ataques del enemigo y seguían luchando hasta que ganaron la victoria. Muchos del pueblo de Dios abandonan sus deberes y responsabilidades en la primera señal de dificultad o en la primera tentación de algo más fácil y entretenido. Amor a nuestra patria, amor a nuestro comandante y amor a la verdad. Todo esto debería motivarnos a permanecer en nuestro puesto sin importar cuán aburrido o difícil que sea. ¿Le importa a usted la obra y la voluntad del Señor? ¿Es Jesús digno de nuestra lealtad y fidelidad? ¿De verdad cree usted que las cosas no van a continuar tal como son, pero que Jesús vendrá a establecer su reino y recompensará a los que se han mantenido fieles a Él y que han proclamado su derecho a gobernar el corazón y la vida de los hombres? Si usted es un soldado fiel, permanecerá fielmente en su puesto y servirá al Señor como Él lo dirija, sin importar las distracciones o las dificultades que se presenten. Tenemos buenos ejemplos del soldado fiel en las vidas de los soldados valientes que tuvo David. Leemos en 2 Samuel el capítulo 23 y los versos 8 al 12. 2 Samuel el capítulo 23 y los versos 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este,
fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Los valientes que estaban con David son ejemplos de la fidelidad a pesar de las grandes dificultades, el gran cansancio y las responsabilidades aparentemente insignificantes. Si no seguimos sirviendo, estudiando, adorando y orando en medio de las grandes dificultades y tentaciones, permitimos a Satanás ganar victorias en nuestra vida y en las vidas de los que están en nuestro alrededor. Las consecuencias de no seguir fieles como soldados de fe son que nosotros y aquellos a quienes debemos proteger caeremos ante los ataques del enemigo. Por eso, Nehemías, cuando estaba construyendo el muro de la ciudad de Jerusalén, puso a los trabajadores y guardas enfrente de sus propias casas. Así leemos en Nehemías, el capítulo 7 y el verso 3. Nehemías 7:3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Nosotros tenemos la tendencia de estar un poco más alertas cuando entendemos lo que costaría si somos infieles. No vaya a exponerse a usted ni a sus seres queridos a los ataques del enemigo por descuidar sus responsabilidades de servir fielmente en el ejército del Señor. Roma premió a los soldados conquistadores con muchos honores públicos. Nuestro comandante recompensará el servicio de sus fieles soldados. Así leemos en 2 Timoteo el capítulo 4 y los versos 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que seamos soldados fieles en el ejército de nuestro Señor. Ahora vamos a considerar el atleta. Vamos a leer en 2 Timoteo el capítulo 2 y el verso 5. 2 Timoteo 2, 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. También en 1 Corintios el capítulo 9 y los versos 24 a 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo
mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunas características de un atleta que también deben caracterizar al creyente son el entrenamiento, el entendimiento de las reglas de su deporte, el ejercicio y el deseo de ganar. El atleta debe aprender las reglas que rigen su deporte y luego debe aprender las cosas, los fundamentos, las técnicas, el ejercicio que mejorarán su rendimiento. También debe evitar aquellas cosas que serían perjudiciales para su éxito. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo, el capítulo 1 y el verso 7, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio significa tener una mente sana y disciplinada. Quiere decir que el creyente debe juzgar todo a la luz de si mejora o dificulta su capacidad para ganar el premio, para hacer la voluntad del Señor. Por eso leemos en Hebreos el capítulo 12 y el verso 1 y 2, Hebreos 12, los versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, no deje que nada le detenga o le impida correr esta carrera, que es la voluntad de Dios para su vida. Debemos estar dispuestos, celosos, deseosos y preparados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Pablo escribió a Tito, en Tito el capítulo 2 y el verso 14, Tito 2:14, estas palabras: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También leemos en Filipenses 3 y los versos 13 y 14. Filipenses el capítulo 3 y los versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que seamos deseosos, hermanos, de ganar el premio, de reinar con Cristo para siempre. Ahora vamos a considerar el agricultor. Vamos a leer en Gálatas el capítulo 6 y los versos 7 al 10. Gálatas 6 y los versos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Santiago también escribe en Santiago el capítulo 5 y los versos 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que caracteriza al agricultor es la paciencia, a pesar del trabajo duro, agotador e interminable, pero con un fin deseado en mente. El creyente necesita la mentalidad del agricultor que está dispuesto a trabajar día tras día, haciendo las cosas que hagan aumentar la cosecha, para su bien y para el bien de todos los demás que se beneficiarán de su cosecha. Dios está obrando en nuestra vida con la eternidad en mente. Está deseando una cosecha eterna de justicia en nuestra vida, que será para su gloria. Lleva tiempo para producir fruto espiritual en nuestra vida. Demasiadas personas ven a Jesús como una solución rápida para sus problemas, en lugar de entender que Jesús quiere hacer una obra eterna en su vida, a través de las experiencias de esta vida. La cosecha en mi vida que yo deseo cuando Cristo regrese es la gloria al Señor que resulta porque he permitido que el Espíritu Santo haya obrado en mí todo lo que la gracia de Dios ofrece, y que he alentado y ayudado a otros producir el fruto del Espíritu en su vida. Eso es lo que yo quiero. Esta es la cosecha que yo deseo en mi vida. Vamos a leer en Juan el capítulo 15 y el verso 16. Juan 15 y el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que veáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese fruto espiritual se produce mediante el trabajo y el sacrificio y mediante las difíciles pruebas de la vida. Santiago escribió en Santiago 1 y los versos 2 al 5, Santiago el capítulo 1 y los versos 2 al 5, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La paciencia y la fidelidad en las pruebas resultarán en la gozosa cosecha de la gloria de Dios cuando Jesús vuelva. Por último, vamos a considerar la analogía, la comparación del constructor. Vamos a leer en 1 Corintios 3 y los versos 11 al 15. 1 Corintios, el capítulo 3 y los versos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Debemos construir nuestra vida espiritual y debemos ayudar a otros a construir la suya. Un buen constructor utiliza solo material de construcción de la mejor calidad. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pablo escribió a los Efesios, en Efesios el capítulo 4 y los versos 14 al 16, Efesios 4 y los versos 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, no use una doctrina inferior para edificar su vida espiritual. No olvide poner por obra la palabra de Dios en su vida. Si usa una doctrina inferior, falsa, o si le falta obedecer la palabra, resultará que el edificio, la vida, caerá en ruinas. Muchos creyentes son miserables y no disfrutan del gozo del Señor, porque son malos carpinteros espirituales. Están utilizando el material incorrecto y las herramientas defectuosas. Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo 4 y los versos 12 al 16. 1 Timoteo 4 y los versos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo escribió, persista en la sana doctrina y se salvará a sí mismo y a los que le escuchan de la destrucción de la apostasía. El creyente tiene muchos oficios, pero lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo hace todo el entrenamiento y el equipamiento para cada tarea, cada responsabilidad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos y decir, heme aquí. Los creyentes que formarán la compañía de la esposa del Cordero serán aquellos creyentes que han aprovechado de la gracia de Dios, que les ha permitido ser fieles y exitosos peregrinos, embajadores, soldados, atletas, agricultores y constructores en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude a serle
fiel.